Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Bienvenido una vez más. Vamos a comenzar una enseñanza nueva en este nuevo día. Vamos a hablar, como dice el título, sobre un poco de la elección. Claramente este es un tema bastante extenso para tratar, pero hoy nos vamos a centrar solamente en una parte de lo que se refiere a la elección que hace Dios a nuestras vidas, y nos vamos a situar y vamos a buscar, ¿cierto?, el libro de Romanos capítulo 8 desde el versículo 29 al versículo 30. Y dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar antes de comenzar con esta nueva enseñanza. Padre, que en esta hora pueda ser demostrada tu gloria, Señor. Primeramente queremos conocerte, queremos verte en medio de este mensaje y poder saber más de ti, Señor. Queremos ver cómo es que tú trabajas. Queremos poder observar las maravillas de tu poder, de tu soberanía, que inclusive, así como tú tienes el control de cosas pequeñas, así también lo tienes en las cosas grandes, Señor, que inclusive salen de nuestro entendimiento, como tú gobiernas por sobre todo y eres soberano en todo tiempo. Gracias una vez más, Padre, le damos por todo lo que usted está haciendo. Permítanos sentarnos a su mesa por fe y alimentarnos una vez más de su palabra. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar a desglosar, ¿cierto? Como ya es costumbre, vamos a comenzar a desglosar este mensaje, este texto central que está en Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30, y vamos a partir con la frase donde dice: porque a los que antes conoció. Cuando vemos antes conoció, tenemos que empezar de inmediato en que el que antes nos conoció es Dios. Está hablando de Dios y de su conocimiento, y que no es un conocimiento limitado como el nuestro como seres humanos, sino que es un conocimiento extenso de todas las cosas que suceden. El Señor lo sabe todo. Dios sabe todas las cosas y no es necesario que éstas aún hayan pasado para que Él, ¿cierto?, se esté enterando en ese momento de aquellas cosas. Y es como entonces hablamos de un preconocimiento. El prefijo pre, ¿cierto?, que antecede el concepto de conocimiento, nos indica que es un conocimiento previo, o sea, antes que sucedan las cosas.
Nos podemos ayudar de versículos como por ejemplo en Juan 6:64 que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí de inmediato podemos ver que Jesús, ¿cierto?, que es Dios, Él tiene un preconocimiento. Él conocía todas las cosas. Él sabía lo que venía, ¿cierto?, lo que lo había enviado su Padre a la tierra. Y inclusive, como dice Juan 6:64, que lo acabamos de leer, Él sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién inclusive le había de entregar, hablando de Judas. Entonces, para Cristo no fue una sorpresa. Esto no fue algo que, ¿cierto?, le tomó, como decimos, de sorpresa cuando sucedió. Él no se dio cuenta que la gente no lo estaba recibiendo y se maravilló. ¿Por qué está pasando esto si yo soy el Cristo y mi Padre me envió? No, Él tenía claro, gracias a este preconocimiento que solamente se encuentra en Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él puede conocer todas las cosas antes que sucedan. Entonces, cuando vemos que porque los que antes conoció, podemos ver que esto se trata de que Dios en su mente, ¿cierto?, nos tenía presentes. Cuando antes de la fundación de este mundo, ya estábamos en su mente. Ahora tenemos que ver, porque estamos viendo que porque a los que antes conoció, a estos predestinó, o sea, a estos eligió. Luego vamos a hablar un poco de la predestinación. Pero si nosotros solamente nos quedáramos en el preconocimiento como algo que Dios conoce de antemano, podríamos equivocarnos en que Dios mismo nos ha predestinado solo por lo que ve de antemano en cada uno de nosotros. Pero sería un error pensar de esa manera, porque podríamos confundirnos y llegar a la conclusión de que la elección de Dios es por obras, o sea, por lo que Él ve de antemano en cada uno de nosotros. O sea, podríamos llegar a decir y pensar que Dios me ha escogido de entre los muchos que íbamos al infierno, me escogió y me dio vida eterna porque Él preveyó y vio de antemano, gracias a ese preconocimiento, de que yo le iba a escoger a Él. Pero si pensáramos así, como le digo, eso sería entonces por obras. Mas la palabra así nos dice en Romanos que nadie busca a Dios. Vamos a ver un poco más sobre la elección de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, o sea, aquí nos podemos dar cuenta, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces nos podemos dar cuenta, aquí tenemos a dos mellizos, personas completamente iguales. Corre la misma sangre por estos dos mellizos. Es la misma madre, es el mismo padre. Son completamente iguales. Pero ¿qué hace que uno sea amado y el otro aborrecido? Versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es como nos podemos fijar en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, o sea, el propósito en la elección de Dios permaneciese, y dice claramente, no por las obras, o sea, no por lo que Él ve
de antemano en cada uno de nosotros, sino por el que llama, o sea, solamente por Él, porque Él lo decidió así. Que Dios nos bendiga. Charles Spurgeon decía, y tenía un buen ejemplo que una vez le sucedió. El príncipe de los predicadores le decían a él, predicador de mucho tiempo atrás, una vez llegó una mujer a la iglesia y al escuchar uno de estos versículos que acabamos de leer, le dijo, pastor, no puedo entender esto que acabamos de leer. ¿Cómo es esto que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Y le dijo, yo tampoco lo puedo entender. Le dijo Charles Spurgeon, el predicador. Y él a su vez le pregunta, ¿qué parte es la que usted no entiende? Y la mujer le dijo, eso que a Esaú aborrecí. ¿Cómo Dios puede aborrecer? Y entonces, de una forma muy ingeniosa, Charles Spurgeon, el predicador, le responde, no, eso yo lo entiendo claramente, que Esaú aborrecí. Lo que yo no entiendo, cómo siendo Jacob igual de malo, igual de naturaleza caída, de un ser humano caído, ¿cómo es que lo pudo amar? Entonces, esto nos enseña de que nosotros no debemos de maravillarnos porque hay gente que se pierde. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 nos muestra la pecaminosidad del hombre, que es su justa retribución merecer el infierno, porque han pecado, merecen la muerte. Entonces, no nos sorprenda porque Dios aborrece a las personas, sino que nos sorprenda porque ama a algunos, porque hay algunos que los predestina, porque hay algunos que los elige entre los muchos que iban al infierno. Entonces, claramente, bajo porque a los que antes conoció, nos debe quedar claro que está aquí el preconocimiento, pero no por este preconocimiento es que somos elegidos. Lo siguiente dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nuevamente podemos ver el prefijo pre delante de destino. Entonces es predestino, un destino anticipado. Si bien todos somos concebidos en pecado, dice la palabra del Señor, en pecado me concibió mi madre, o sea, todos nacemos en esta naturaleza pecadora, pecaminosa, por Adán, ¿cierto? Que de una forma libre decidió hacer lo contrario a lo que el Padre le había indicado en el huerto de Edén. Realmente merecíamos la muerte, pero Dios, a los que antes conoció, generando una hermosa relación entre padre e hijo, entre criatura y Dios soberano, Él predestina a estos también y les da un nuevo destino, y aún teniendo, como le decía, el destino de muerte, la condenación eterna, el Padre nos fija este nuevo destino, y el destino es el fin de ser como su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Romanos 3, versículos 10 al 19, y podemos ver aquí cómo el hombre realmente es injusto y no busca a Dios. Romanos capítulo 3, versículo
10 al 19. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Todo el mundo dice. O sea, no son algunos, somos todos. Todos nacemos bajo el juicio de Dios. Nacemos en pecado, nacemos con esta naturaleza pecaminosa, con el libre albedrío sometido al pecado. Entonces no podemos buscar a Dios. Muchos dicen es que tenemos libre albedrío para buscar a Dios. Sí, pero es que sin que antes Él venga por nosotros y nos haga vivir primeramente, regenerándonos, luego introduciendo, ¿cierto? Arrepentimiento y fe, es como nosotros buscamos a Dios. No es de ninguna otra manera. No podemos buscarlo antes. Entonces, Dios nos ayude. Si no hay un nacimiento, no puede haber una búsqueda y un deseo por Dios, porque estamos muertos. El muerto no se puede salvar por sí mismo. Entonces, es como podemos darnos cuenta que necesitamos a Dios. Y verificar, ¿cierto? También y entender este predestino. Que entonces íbamos todos al mismo destino de muerte y condenación, como lo decimos aquí en Romanos, pero el Padre nos fijó un nuevo destino. El Salmo 139, versículo 16 dice, y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si te das cuenta, es como el mismo embrión, o sea, mientras te formas en el vientre de la madre, esto no es literal, obviamente el salmista está tratando de aludir a de que Dios, ¿cierto?, nos tiene en vista desde cuando aún estamos en formación en el vientre de nuestras madres. Porque Él genera una relación con la criatura que Él escoge desde el comienzo de su vida. Y desde mucho antes, en la misma mente de Dios. Entonces, ahí Él ya nos tiene elegidos, ya nos predestina para ser conforme a la imagen de su Hijo. Veamos también 1 Juan capítulo 3 versículo 10, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Si te das cuenta, acá dice que ahora que ya somos hijos de Dios, ahora que ya hemos sido predestinados, ¿cierto? Y Él nos conoció y nos predestinó. Hemos sido llamados a ser conforme a la imagen de su Hijo, pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, no hemos llegado a esa plenitud, ¿cierto?, de santificación para ser conforme plenamente a la imagen de Jesucristo, pero es una labor que ya ha sido iniciada y que tenemos que completar. Dios nos ayude. Tenemos que entender que nuestro destino ya está establecido, está preestablecido. Entonces, todo cristiano no está mal que tenga, ¿cierto?, ideas para su futuro, no sé, planes,
proyectos. Debemos hacerlo, es parte de la vida. Pero muchas veces nuestros planes se van a ver frustrados. Nuestras decisiones se van a ver cambiadas. Pero no debemos ponernos ansiosos ni perder la mirada, ¿cierto? En que confiados estamos en Cristo, que Él nos conoce y Él nos eligió y nos predestinó y Él ya tiene un destino para nosotros y nosotros debemos amoldarnos a su imagen, a su decisión, a lo que Él quiere de nosotros y no lo que nosotros queremos de Él. Ayúdenos el Señor. El siguiente punto dice: Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La diferencia entre unigénito a primogénito, ¿cierto? Sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, Él era el unigénito del Padre, el único hijo. No había nadie más en la familia del Padre, se puede decir. El único era Jesucristo, Jesús. Pero cuando Él murió en la cruz, pasamos, ¿cierto?, nosotros a pertenecer a la familia de Cristo y pasamos a ser sus hermanos. Entonces es como es llamado después de la muerte en la cruz, es llamado primogénito, porque es el primero de muchos hermanos. Entonces ya está conformada la familia, pasamos a ser adoptados, hijos de Dios. Señor nos ayude. Vamos a entender ahora, pasar a lo siguiente. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya entendemos que Él nos conoció de antemano, ¿cierto? De un preconocimiento, no por eso nos eligió, por obra alguna que pudo haber previsto, sino que solamente por la decisión soberana de Él, ¿cierto? Es un completo misterio por qué hoy podemos ser de la familia de Cristo. O sea, sabemos que por qué medio es a través de el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz, y por fe nosotros en ese sacrificio, ¿cierto?, podemos ser lavados a través de la misma sangre y perdonados. Pero realmente el por qué somos nosotros predestinados entre muchos otros que seguirán su camino hacia la perdición, no tenemos cómo saberlo, y por lo mismo no podemos nosotros hacer acepción de personas. Ese es plenamente trabajo de Dios, el verificar quién se salvará y quién no. Ahora, como le decíamos, ya al entender que nos predestinó, y gracias a Dios por eso, ahora entenderemos cómo es que se efectúa esta salvación. A esto se le llama orden de la salvación, o ordo salutis, que dice la palabra del Señor: a estos también llamó. Antes de decir eso, también quiero que quede claro que quizás, por ejemplo, dentro de algunos conceptos como llamó, justificó o glorificó, hay muchos otros. Por ejemplo, dentro de la justificación se puede encontrar la santificación, no sé, y así muchos otros conceptos. Solamente acá estamos viendo a grandes rasgos, ¿cierto? Quizás en otra predicación podríamos desmenuzar un poco más la predestinación y el orden de esta misma, pero ahora nos vamos a fijar a grandes rasgos cómo es que se efectúa, ¿cierto?
esta elección en los hijos predestinados? Primeramente los llama. ¿Cómo nos llama? Existen dos llamados. Primero el interno y también el externo. Si nosotros podemos leer Romanos capítulo 10 versículo 13 al 17, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí en estos versículos se detalla claramente el medio por el cual Dios llama. No hay otro medio. Podríamos quizás aquí haberle dicho al apóstol Pablo: ¿por qué no pusiste la música cristiana, la música, las alabanzas, ¿cierto? Como se les llama. ¿Por qué no pusiste, no sé, las visitas a los hogares? No. El único medio que Dios estipula por su misma palabra, que es el medio por el cual Él llama y salva, es la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír no fábulas, no chistes, no alabanzas, sino por el oír la palabra de Dios. Y este mismo es el llamado externo que estábamos pronunciando. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el cual no han creído? La gente no puede creer si primero no oye, y no puede oír si no hay quien predique. Entonces Dios, ¿cierto? Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó, ¿cierto?, encomendado antes de ascender a los cielos, que hiciéramos discípulos a las naciones, y que Él enviaría al Consolador, ¿cierto?, para que nos recordara todas las palabras que Él nos dijo. Entonces, el llamado externo lo hacen todos aquellos que pregonan la palabra del Señor, con el único motivo de esparcir la buena semilla, de esparcir este mensaje, estas buenas nuevas. Pero cuando vemos versículo 16, ¿cierto? Romanos capítulo 10, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ¿cómo es que se vuelve eficaz este llamado externo? El llamado externo, vuelvo a repetir, es la predicación. ¿Cómo es que se vuelve eficaz? Y es por eso que le llamamos llamado interno al llamado eficaz, y este lo hace solamente el Espíritu Santo. Entonces, a través del llamado externo y la predicación, ¿cierto?, todos proclamamos a Cristo, el Evangelio de la cruz, pero a quienes Dios tiene predestinados, porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Estos que Dios tiene escogidos, a través de la predicación, vendrá el Espíritu Santo de una forma interna y hará obra. Y entonces le llamará la atención de algún otro modo, y empezará a nacer lo que antes no había nacido. Ese es el llamado interno. Es como se vuelve eficaz el llamamiento externo de la predicación. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ves? Aquí
claramente se muestra cómo para todos aquellos que escuchan, ¿cierto?, el llamado externo, pero no está el llamado interno, no está el Espíritu Santo obrando, ¿cierto? Para ellos solamente será una locura. Esto serán palabrerías, será tonterías, será fanatismo. Siempre no habrá nada que les llame la atención, nada que les impacte a su vida, a su corazón, ¿cierto?, a su manera de vivir, al menos de que este llamado eficaz, este llamado interno, haga vida en el corazón. No decimos que la palabra no haga lo que tiene que hacer. La palabra siempre hace lo que tiene que hacer. Y es acá en donde podemos ver el doble propósito, por ejemplo, de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí usted ve el doble propósito de la palabra. Usted me dice: ¿qué doble propósito? Claramente, a los que les parece locura y no viene, ¿cierto?, el llamado interno, o sea, el Espíritu Santo no hace nada ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, el primer propósito, que es uno de los dos filos de esta espada de doble filo, ¿cierto?, al entrar y ver que el Espíritu Santo ahí no está haciendo nada, no hace nada, le da juicio a esa persona. O sea, lo compromete más, haciéndole más conocedor de la ira que hay contra él de Dios. Pero cuando el llamado interno trabaja, ¿cierto?, en aquella alma, recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, entonces es que trabaja el otro filo de esta espada de doble filo. Ya no entregando juicio, sino que entregando vida. Entonces, recordemos, la espada de doble filo, con un filo da juicio, ¿cierto?, y justicia a aquellos que no quieren recibir el Evangelio, merecerán el juicio de Dios, haciéndose más comprometidos con la verdad que no quieren recibir, más con el otro filo, aquellos que el llamado interno, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que le podemos también llamar gracia irresistible, Dios le entregará vida, el doble propósito de la palabra de Dios. Entonces ya no es una locura, sino que comienza a ser poder de Dios, le impacta la vida. Es como podríamos decir, como la palabra, ¿cierto?, en Hechos capítulo 8, ¿cierto?, cuando este varón Felipe es sacado de Samaria y es enviado, ¿cierto?, por el desierto de Gaza y se encuentra con el eunuco etíope. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en el eunuco, pero había un problema, no entendía lo que leía. Entonces ahí ya está el llamado externo también trabajando. A través de Felipe le enseña lo que era necesario, y entonces es impactada la vida del eunuco. Es impactado y entonces quiere saber más de lo que estaba leyendo, más de lo que ya venía con el interés, y se termina bautizando y creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. Es así como la vida debe impactar al nuevo creyente. Entonces ahí podemos ver cómo nos llama. Ahora vamos a ver cómo nos justifica. Primero debemos entender de qué nos justifica. Entonces, entendamos nuestro mal. ¿Cuál fue nuestro mal? Bueno, muchos pensarán, ¿cierto?, que nuestro único mal, y voy a aclararlo, es lo que por la culpabilidad de Adán, ¿cierto?, fuimos todos transgresores del pacto de obras en el huerto de Edén, ¿cierto? ¿A qué le llamamos pacto de obras? Bueno, a un pacto que
que se hizo entre Adán y Jehová Dios, en que debía ser guardada la obediencia de Adán hacia el mandato de Jehová Dios. Por eso se llama pacto de obras, por la obediencia que tenía que guardar Adán, y fue quebrantado, y por eso nos hicimos todos transgresores. Y claramente esa es una parte, pero cierto, como leemos en los primeros 4 capítulos de Romanos, nos damos cuenta que no tan solo es por eso, sino que además porque nosotros después seguimos practicando el pecado. Entonces, mientras no llegue Dios, nosotros nos mantenemos en pecado. Y tristemente, muchos también que luego que Dios llega a la vida, siguen practicando el pecado. Yo diría que la diferencia entre un regenerado, una persona, cierto, con Cristo y una sin Cristo, es de que el pecador sin Cristo practica el pecado, pero el con Cristo no debería practicarlo, sino que quizás puede caer en pecado, pero no lo practica, porque de inmediato debe actuar el Espíritu Santo y lo debe redarguir, y él termina detestando su pecado, y no como el pecador sin Cristo, que dice la palabra del Señor que se deleitan en su pecado. Nosotros no debe ser así. Bueno, sin alejarnos más, debíamos guardar, como decíamos, el pacto y lo quebrantamos. Romanos 5, capítulo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículos 18 y 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Porque si no fuese así, estaríamos todos perdidos. Claramente nos damos cuenta de la necesidad de Cristo, de su crucifixión, de el derramamiento de su sangre, de sus padecimientos y de su resurrección. No fue algo al azar. Cristo padeció lo que nosotros debíamos haber padecido de una manera justa. Él llevó todos nuestros pecados de su pueblo, de sus ovejas, de su iglesia, y fue clavado en el madero de la cruz. E inclusive yo diría que el momento más duro para Cristo no fueron los azotes, no fue cargar la cruz, sino que fue el momento en cuando Jehová el Padre se apartó de él y lo dejó solo, cuando dijo Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y claramente lo abandonó porque Dios, el Padre, no tiene amistad con los pecadores. Y en ese instante, Dios era como estar viéndonos a nosotros en la cruz. Por lo tanto, se apartó de Jesucristo. Y gloria a Dios, que posteriormente luego es resucitado y nosotros con Él. Y podremos gozar hoy en día de nuestra fe. Y es así como nos justificó por la fe y por la obra de Cristo. Dice Romanos 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, todavía habría enemistad entre Jehová el Padre y los hombres. Ya para estar concluyendo, la palabra glorificó. Y me gustaría que pudiéramos centrarnos en el tiempo que está siendo utilizado en cada uno de los conceptos. Dice: y a los que predestinó, a esto también llamó,
y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Si usted se da cuenta, no está utilizando, ¿cierto?, presente ni futuro. Está usando un tiempo pasado. ¿En qué sentido? En que todo está ya hecho. Entonces, no dice, y a los que predestinará, hablando como en futuro, a estos también llamará, y a los que llamará, a estos también justificará, y a los que justificará, a estos también glorificará. No. Dice todo en pasado, todo ya está hecho. Entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero si nos fijamos, podríamos decir, bueno, al parecer todo estuviera hecho, pero la glorificación yo todavía no la veo concluida. Y es aquí en donde podemos visualizar la primera parte en donde dice que debemos ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese sería el 100% de la glorificación, o sea, una santificación lograda al 100%. Debemos entender que hemos iniciado el proceso de santificación. Si vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, está hablando de la santificación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día en que Jesucristo torne por su pueblo, por su iglesia, por su vida personalmente, sea como sea, ese día usted será glorificado. Y no me refiero a que recibirá una gloria, ¿cierto?, por lo que usted haga, sino que nos estamos refiriendo a que recibirá un cuerpo glorificado, ¿cierto? Te recibirá un nuevo cuerpo de gloria. Entonces, debemos entender que aquí está siendo utilizado el tiempo pasado en esta palabra glorificó, no porque ya hemos sido glorificados, sino que porque confiamos plenamente, como dice, estando persuadido de esto. O sea, confiamos completamente que el que comenzó en nosotros esta santificación, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, será perfeccionada sí o sí ese día en que Él vuelva. Estamos trabajando nosotros en esto. Y Cristo, a la vez, a través de su Espíritu Santo, también está trabajando en nosotros. Esto tampoco es solo una labor nuestra, ni tan solo es una labor, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Aquí sí que es donde está la responsabilidad humana. La responsabilidad humana no está en la elección. La elección es de Dios. La salvación es de Jehová. Él decide quién se salva y quién no. Pero la responsabilidad del ser humano está en tomar la santificación de una forma, ¿cierto?, responsable. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestro fruto es la santificación y el fin es la vida eterna. Entonces, ¿estamos trabajando en esta santificación? ¿O nos hemos quedado solamente en que somos elegidos? ¿Nos hemos quedado solamente en que ya estamos en este evangelio? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, esta promesa de elección, esta promesa del Padre, de todo lo que hizo para justificarnos. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Aumentemos ese temor a Jehová. Trabajemos en la santidad. Busquemos en su palabra cómo debemos de comportarnos. Esperando entonces que en esta
en esta palabra sobre la elección, ¿cierto? Hayamos podido quizás profundizar un poco más. No estoy diciendo que sea todo sobre la elección, porque realmente es un concepto en el cual podemos profundizar bastante y mucho más, desglosar muchos conceptos nuevos que quizás no has escuchado y que quizás otros sí han trabajado y mucho. Ahora quizás, ¿cierto? Por el momento vamos a quedar hasta aquí. Vamos a orar para agradecerle al Señor por lo que Él nos ha enseñado. Padre, infinita gracia una vez más, porque si no fuera por usted, estaríamos realmente consumidos y perdidos. Las vanidades de esta vida nos tendrían, Señor, completamente nublados. Los vicios, Señor, la vanidad en general, no tendríamos nuestra mirada en ti. Mas hoy en día, como dijo Pablo, todo lo veo como basura por la excelencia del conocimiento de Dios. Señor, permítanos que esta palabra pueda ser trabajada en nuestras vidas. La santidad, lo que conlleva ser un elegido suyo, Señor. Permítenos profundizar más en tu justicia, más en tu elección, en la predestinación, en tu preconocimiento y cómo tú salvas por medio de la fe en Cristo y no por medio de mis obras. Si bien tú harás, Señor, que al ser un hijo suyo hayan frutos dignos de arrepentimiento en mi vida y por ende habrán buenas obras, pero jamás estas obras serán las que me salven, sino que confío plenamente que lo único que me salva es la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Padre amado. Una vez le damos y le pedimos que pueda usted esparcir este mensaje a los muchos y entregarnos su misericordia a nosotros. Gracias le damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quedamos una vez más entonces instruidos, esperando que para la próxima ocasión podamos tener un nuevo tema, alcanzando nuevas almas. Esperamos a través de este mensaje. Dios hará lo que tenga que hacer. Sabemos que estamos utilizando el medio de la predicación, quizás por medios online se está utilizando bastante, otros predicando en la calle. Debemos difundir el mensaje del Evangelio. Así que el Señor nos ayude y nos siempre nos comprenda también en nuestras faltas, porque no siempre somos perfectos, no, para nada. Todavía no hemos alcanzado ese punto de perfección que, como aprendimos, será culminado el día en que Él vuelva. Así que Dios le bendiga y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Así que adiós.